Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes para estudiar un tema de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarte allí donde estás a que inclines el rostro y vamos a tener una oración. Oremos, bendito Creador, que vives y reinas en el alto cielo, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección y tu bendición para nosotros. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tu poder esté con cada uno de nosotros y nos ayude a comprender tu santa palabra. Ilumínanos, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Está profetizado en toda la Biblia que para el fin del tiempo van a acontecer unos eventos en el mundo de la cristiandad. El mundo entero quedará dividido en dos grandes grupos, los que adoran a Dios y los que adoran al enemigo. Toda la cristiandad estará dividida. Pues bien, en muchos textos de la Biblia nos advierten de muchos peligros que van a verse en el tiempo del fin. Hoy vamos a hablar acerca de algunos de esos engaños que van a acontecer en el tiempo del fin. Y nosotros, como cristianos o como persona que crea en Dios, que crea en la Biblia, va a descubrir a la luz de la Santa Escritura dónde están consignadas las advertencias que el Señor nos hace para que nosotros no seamos víctimas de estos engaños. Por tal motivo, quiero invitarte a abrir la Santa Palabra de Dios en el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 7 y 9, al 9. La palabra de Dios dice: no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de vida. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, no lo tengas en cuenta. El apóstol Pablo está advirtiendo que en su tiempo y que en los postreros tiempos vendrían hombres disfrazados de ministros de justicia que tratarán de dispersar el rebaño y engañarán a la gente. Y no la van a engañar con cosas mundanales abiertas, no, sino que esos engaños están señalando engaños que son de las cosas que tienen que ver con el mejoramiento y la vida espiritual, pero de una manera cambiada, de una manera tergiversada. El apóstol advierte que para el fin del tiempo, aun si alguno de nosotros, es decir, si alguno de ellos, si alguno de los apóstoles viene a decir cosas que son contrarias a la palabra de Dios, no hay que creerlas, porque desde la antigüedad el enemigo ha utilizado ese mismo mecanismo. Recuerden que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios les dio instrucciones de cómo debía ser su comportamiento, qué debían hacer en el jardín del Edén, cómo podían disfrutar de todas las maravillas que habían creado. Pero Dios les puso una señal de obediencia, les dijo: de todos estos árboles que están aquí pueden comer, pero del árbol que está aquí, en medio del huerto, no comeréis, ni le tocaréis para que no mueran. Entonces el enemigo dijo que eso era mentira y dijo que si lo tocaban o comían, no morirían. Entró una serpiente, engañó a Eva y Eva comió del fruto y fue y le dio también a su marido Adán, y los dos cometieron un pecado. ¿Cuál fue el pecado? Que hicieron lo contrario a lo que Dios les había dicho. De esa manera el enemigo introdujo una falsa doctrina a partir de algo que Dios ya había establecido. De la misma manera, para el fin del tiempo vendrán muchos enemigos que contrariarán a las Escrituras y tergiversarán lo que éstas han dicho. Por eso el apóstol es claro al decir: aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea condenado. Un ángel del cielo en ocasión
de la revelación que Dios le hizo al apóstol Juan. Juan, cuando vio todas las maravillas que le contaba el ángel de Apocalipsis, se iba a arrodillar. Apocalipsis 19, el versículo 10. Entonces el ángel le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Adora a Dios. Un ángel de extraordinaria belleza, un ángel de excelsa gloria, no dejó ser adorado por Juan. Entonces, ¿cómo un hombre puede permitir que alguien se arrodille ante él y le adore? No se puede, porque solo Dios es digno de adoración. Quiero invitarlos a leer en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1. Dice, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor Jesucristo ha llegado. Aquí está advirtiendo el apóstol acerca de que el día del Señor ha llegado. Esa es la falsificación de la segunda venida de Cristo. Muchas personas han dicho que ya Cristo ha llegado. No es así. Muchos han tomado esa atribución de llamarse Cristo. Por eso, el mismo Jesús en el libro de San Mateo, el capítulo 24, advirtió varias veces, porque otro de los engaños del fin del tiempo es que se va a simular la venida de Jesucristo. Como el mundo de la cristiandad, el mundo bíblico siempre ha estado esperando al Mesías, para el fin del tiempo el enemigo va a engañar y va a simular que Él es Cristo. ¿Dónde dice eso? La Biblia lo dice, en el libro de San Mateo, y Cristo advierte, mirad que si os dijeren, está en tal lugar, no salgáis. Mirad que si os dijeren, está en el desierto, no vayáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cristo vendrá con gran estruendo, Él vendrá con gran poder. Su venida va a ser visible, audible en todos los rincones de la tierra, porque Él dejó registrado que vendría en la gloria del Padre con todos sus santos ángeles. Esa cita de Tesalonicenses, el capítulo 2, si usted se lee todos los versículos desde el 1 hasta el 12, encontrará cosas como las siguientes, que se las voy a decir directamente. Usted la puede buscar en este texto que les estoy diciendo. Porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Este impío, cuya obra es por Satanás, vendrá y se sentará en el templo del Señor. Y la Biblia dice ahí en 2 de Tesalonicenses que ese impío morirá con el resplandor de la venida de Cristo Jesús. En otro tema ya les expliqué acerca del jinete de Apocalipsis, que este jinete de Apocalipsis es quien destruye a ese personaje y a todos sus seguidores. Pero quiero que vayan conmigo a continuación a otra cita hermosa de la Biblia que se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 4. La palabra de nuestro Dios dice, porque si alguien viniera y os predicara a otro Jesús, distinto del que hemos predicado, o si recibierais otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo toleraréis también. El apóstol está diciendo aquí en el contexto de esta cita, que venga quien venga, en nombre de quien quiera venir, si viene a ti y te dice cosas diferentes a las que Dios ya estableció en la palabra, esa persona debe ser condenada. Esa persona u organización debe ser llamado anatema. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 15 dice, miren cómo dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así, no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será
conforme a sus obras. Es decir, todos aquellos ministros, todos aquellos falsos maestros que se levantan en las iglesias y que engañan al redil del Señor, tendrán su recompensa, porque Cristo Jesús vino a redimir, vino a salvar, Él vino a dar vida y en abundancia, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero para el fin del tiempo se están viendo cuestiones espiritistas que ya fueron predichas en la palabra de Dios, y estas cuestiones contradicen la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, el capítulo 8, versículo 19 y 20. La palabra de nuestro Dios dice: cuando os digan que consultéis a los médium y espiritistas que susurran y chismean, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Interesante cita bíblica. Está predicho que vendrán personas que invocarán a medium, a espíritus de personas que han muerto. Esto es contrario a la Biblia. La Biblia dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ningún muerto sabe nada. Jesucristo vino a este mundo, se entregó por ti y por mí, murió, y cuando murió estuvo en el sepulcro, no estuvo en ningún lugar. La Biblia registra que cuando Él, después de la resurrección, se encontró con María Magdalena, ella lo iba a abrazar, y Cristo le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Voy pues a vuestro Padre y a mi Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. Y les mandó que les contara esas cosas a sus apóstoles. Y se puso una cita con los apóstoles para después tener ese encuentro. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando una persona muere, no va al cielo ni va a ningún lugar, está descansando hasta el día de la resurrección. Porque la Biblia dice que vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y unos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de condenación. Entonces, cuando se consultan a espíritus de personas que están muriendo, directamente se está consultando al enemigo y a sus ángeles, porque cuando él fue expulsado del cielo, la Biblia registra que se trajo a la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo detectamos nosotros entonces a un falso maestro? ¿Cómo detectamos a un falso enviado del Señor? Si aún, dice el apóstol, viene alguno de nosotros y dice algo diferente, sea anatema. No creáis en él. La respuesta está en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué ley es esa? Es la ley de Dios, su ley de amor, el decálogo, que fue escrito entre truenos y relámpagos por el dedo de Dios, cuando Dios dio esa ley a través de Moisés. Él la escribió con su propio dedo. Esa no es la ley de Moisés, es la ley de Dios, que dice en el libro de Apocalipsis que para el fin del tiempo, que cuando el cielo se abra, esta ley saldrá. El templo de Dios que está en el cielo se va a mostrar, porque el cielo va a ser abierto. Entonces esa ley es clara. Si alguien dice cosas contrarias a la ley de Dios, entonces esa persona debe ser anatema. Muchos engaños vendrán. Les hablé del engaño de la inmortalidad del alma. Les hablé aquí del engaño de la falsificación de la venida de Cristo. Les hablé de los falsos pastores que tergiversan y cambian la palabra de Dios, y de los falsos maestros que contradicen la ley de Dios. Algunos pueden de pronto conservar 1, 2, 3 o 4 mandamientos, pero la Biblia, que es su propio intérprete, dice que si alguien conserva o guarda 9 mandamientos y no atiende a uno, se hace acreedor a toda la ley. Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, que se le acercó un hombre preguntándole: Señor, ¿qué debo hacer para entrar en la vida?
Cristo le preguntó, ¿mis mandamientos guardas? Y él le citó algunos de estos mandamientos. Y él le dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Guardaba algunos mandamientos, pero realmente no amaba a Dios sobre todas las cosas, sino que amaba más sus posesiones y por eso no quiso seguir a Jesús. Para el fin del tiempo, estos engaños vendrán en aumento, pero tú y yo podemos salir victoriosos en este conflicto si nos aferramos al brazo poderoso de Jesucristo. Él es nuestra guía. Los que están con Cristo, dice Apocalipsis 17:14, son llamados elegidos y fieles. Si nos mantenemos al lado de Cristo, no debemos tener ningún temor, porque Él nos guiará. El brazo poderoso de Jesucristo nos conducirá. Si mantenemos nuestra vista conectada con las cosas celestiales, no necesitamos temer, porque Cristo es nuestro capitán. Si tenemos fe en Él, nuestro timonel, que es Cristo Jesús, llevará a su pueblo fiel, lo llevará seguro al puerto celestial. Pueden venir muchos engaños, pero si hacemos lo que Cristo dijo, no seremos engañados. Porque el libro de Mateo capítulo 24 dice, y engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero los escogidos de Dios que han andado en sus caminos no serán engañados, porque Cristo Jesús nos defenderá. Entonces, para poder ser vencedor, hay que estar conectados con el que ya venció al enemigo en la cruz del Calvario, a saber, nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús dice en su palabra que todo aquel que venza, como Él ha vencido, lo llevará al reino de la gloria, al reino celestial. Y no importa cuántos engaños vengan, si usted y yo nos mantenemos conectados con Cristo Jesús y estudiamos su palabra y aprendemos de Él, pedimos la unción del Espíritu Santo, saldremos más que vencedores, porque con Cristo somos más que vencedores. Y todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Yo quiero que el Señor Jesucristo me fortalezca. ¿Quieres tú que Cristo también te fortalezca? Te invito a hacer una oración para que nuestro Dios Todopoderoso nos capacite para permanecer firmes y fieles en sus caminos. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias por tu palabra. Te imploramos que nos resguardes y que nos ayudes cada día a mantenernos conectados contigo mediante la oración, la testificación y el estudio de tu palabra. Guíanos, oh Dios Todopoderoso, y ayúdanos a un día no muy lejano estar contigo en las mansiones eternas. Lo imploramos sin merecerlo en el grandioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Amén.